Y analista político. Muchas gracias por estar con nosotros en Hora de Noticias en puranoticia.cl. Hola, encantado. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta conexión. Germán, estábamos hablando recién, estaba mostrando una nota de esta llegada, ¿cierto?, de Michelle Bachelet ya con todo como la figura destacada de la centroizquierda. Mira, la verdad es que la peregrinación que ha hecho la gente del Partido Socialista, porque particularmente ha estado protagonizado por ello, aparentemente podría estar generando algún resultado. Dicen, por lo menos algunas fuentes, de que la presidenta, después de que ustedes saben, ha dicho muchas veces que no va a ser candidata, habría tenido un pequeño giro y estaría analizando la opción. Sin duda que si eso ocurriera, no solo sería un golpe importantísimo al contexto actual y al tablero político que tenemos, sino que además podría producir un giro bien importante a propósito de los sondeos que de alguna manera teníamos hasta hace muy poco rato. Prácticamente dábamos por hecho, por seguro, que la próxima presidenta del país sería Evelyn Matei, cosa que ha ido cambiando de manera muy radical. Y la entrada eventual de Michelle Bachelet, por supuesto, que significaría un cambio bien importante, bien inesperado además, quedando tan pocos meses para la elección. Bueno, como decías tú, si las elecciones presidenciales hubiesen sido el 2024, sin duda se daba por hecho que la ganadora era Evelyn Matei, ¿cierto?, la exalcaldesa de Providencia, lo que ha cambiado de forma abismal con el paso del tiempo. Sí, fíjate que yo creo que lo más importante que ocurrió acá es que esta fue una campaña muy precipitada, que ha tenido que sostenerse en el tiempo. O sea, Evelyn Matei es como la candidata del sector hace más de un año. O sea, sí. Yo hoy día escribí a mi columna del Mostrador que si es que la elección hubiera sido en diciembre del 2023, seguramente ella arrasaba. Y sostener una campaña por casi 2 años es algo muy difícil. Creo que es la primera vez que tenemos una candidata, diríamos, con tanto tiempo. Entonces, eso obviamente provoca mucho desgaste. Además, Evelyn Matei ha tenido zigzagueo importante, se ha equivocado en momentos clave, ha tenido actuaciones que de alguna manera la han dejado bastante, entre comillas, mal parada, como por lo que pasó con la reforma de pensiones. Entonces, cuando tú sostienes 2 años de campaña de una persona, de algo evidente, porque ella decía, no soy candidata, pero todos sabíamos que era, los partidos, entre comillas, de alguna manera estaban siempre apostando por ella, porque no lo habían proclamado. Entonces, ese escenario, o sea, como te digo, si hubiera sido a mitad del 2024, porque yo creo que si esta elección hubiera sido a final del 24, hubiéramos tenido más de alguna sorpresa. Pero desde ella, 1 año y medio atrás, ganaba por lejos y nadie tenía ni siquiera una duda. Y otro de los nombres que ha tenido una fuerte arremetida estos últimos meses es el del diputado Johannes Kaiser, que ahora, cierto, que ha hecho temblar a distintas partes, porque ahora logró superar incluso a José Antonio Kast y se posiciona en segundo lugar de la encuesta CADEM con un 13% de las preferencias, no tan abajo de Evelyn Matei, que marca solamente un 20%. Sí, fíjate que ahí se dio además un fenómeno, por lo menos en la CADEM, que no es la única encuesta que lo está reflejando. Pulso Ciudadano la semana pasada de lo mismo, la de Criteria también. En el fondo, entre comillas, el acercamiento es de 6 puntos, porque Matei perdió 3 puntos y Kaiser recuperó 3. Entonces, mira, yo tengo la impresión que lo de Kaiser es un fenómeno bien curioso, pero sostenido en el tiempo. Él emergió a mediados del año pasado, pero estamos hablando de la figura de este Kaiser, o sea, Kaiser enchulado, Kaiser renovado. 2.0. Es mi columna 2.0. Yo hoy día escribía a propósito de una columna que titulé Los Cacá, que Kaiser, la verdad, cuando emerge, fíjate que no tiene nada que ver con cualquiera de la campaña. O sea, desde el día que él se pone chaqueta y corbata, pasa a ser otra persona. Entonces, a mí me gustaría saber cuál Kaiser es el que está en competencia. El Kaiser de hace 2 o 3 años atrás, que decía que las mujeres no deberían tener voto, que hablaba, digamos, cosas bien bárbaras, como no sé, reivindicando ciertos asesinatos en la dictadura, como los fusilamientos de Pisagua y otros,
o el Kaiser ahora ponderado, serio, con corbata, que pareciera que no se sale de las casillas, no sé, esto es como la versión Milei en Argentina, que es la que él tenía, y ahora es como una persona enchulada. Entonces, de alguna manera yo creo que esto habla de la crisis de la derecha, o sea, no solo de la derecha más extrema, que es la de Kast y de Kaiser, los KK, sino que de toda la derecha. O sea, la derecha ha tenido un problema de liderazgo ya tan grande, partiendo por Chile Vamos, que fíjate que mi impresión, mi interpretación es que esta derecha sin Piñera comenzó, diríamos, a dar tumbo fuerte, y Chile Vamos ha ido perdiendo terreno con todo. O sea, aquí la discusión durante los últimos 6 meses es lo que está pasando en la derecha, porque descontemos el oficialismo, que si no fuera por la posibilidad de Bachelet no tendría ni media opción, diríamos, en la elección que viene. Pero estos dos fenómenos de estos personajes extremos, que tienen que ver un poquito con la política mundial, con Milei, con los Bolsonaro, con los con los Trump, con los Bukele, es un poco la gran crisis que tiene el sector en este momento, que hace tambalear a su candidata, que tenían una elección que parecía que estaba en el bolsillo. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mencionabas Bien, ¿qué tal? Recién la situación de Evelyn Matei y empecé a recordar las elecciones pasadas, las elecciones presidenciales pasadas, donde pasó algo similar. Lavín y Jadwe eran los grandes candidatos en las elecciones pasadas, anunciando candidaturas incluso no de un año y medio, pero sí con mucha antelación. Por eso mismo, después se terminaron cayendo ambos. Ambos ni siquiera llegaron a la papeleta final. ¿Crees que se puede repetir un escenario así este año con las elecciones presidenciales? ¿Crees que falta incluso que aparezca una opción, entre comillas, de la nada, como por ejemplo lo es Kaiser para la derecha, y falta una opción así para la izquierda? Sí, mira, yo ya en este país no descarto nada, digamos, donde la realidad ha superado la ficción con todo, porque podríamos tener un fenómeno. Mira, yo no descarto, incluso se comentan a un par de personajes que son outsiders, que ni siquiera están en la política, pero que sí son importantes para el desarrollo del país, que estarían como pensando dentro de mira, aquí no hay nada mejor escenario para alguien que emerge de la nada, como le pasó en su momento incluso a Boric. Si Boric, ¿sí?, tal como tú señalas, Boric apareció de último minuto y entró a las encuestas cuando entró a la primaria, pero se nombra algunas personas que estarían pensando, ¿por qué? Cuando tú tienes un escenario muy abierto, o sea, supongamos, la derecha hoy día lo lógico sería que fuera en tres bandas, directamente a primera vuelta, cosa que a Matei le haría fatal, porque Matei lo que necesita es aprovechar las primarias, por lo menos para estar en la papeleta, para sonar, en fin. Acá tampoco le conviene ir a una primaria con Kaiser, que desde mi perspectiva creo que es lo que le está intentando, porque si es que fuera a la primaria, le puede ganar, y los republicanos desaparecen del mapa después de haber tenido el 25% de los convencionales de la segunda convención. Entonces, yo creo que aquí puede pasar, efectivamente, esto es un escenario súper abierto, y cuando tú sabes que mientras más dividido se vaya, o sea, primero se podría dar la opción de que incluso sin Bachelet el oficialismo ganara casi por descarte, porque en el fondo depende de quién vaya a segunda vuelta. Imagínate, voy a poner un escenario súper hipotético. Supongamos que la derecha va tan mal que termina dividida y fuera Kaiser y Kast disputándose, diríamos, quién pasa a segunda vuelta, y pasara a segunda vuelta Kaiser o Kast, y no Chile Vamos. O sea, el que ponga del oficialismo gana, porque de alguna manera la gente más ponderada del centro, que pareciera ser, que es lo que está pasando en la última elección de gobernador y alcalde, la gente se está yendo de nuevo al centro, o sea, gana en todo escenario, hasta podría ganar Mirosevic, que es el único candidato que tiene el oficialismo actualmente. Bueno, ese fue un poco el escenario, ¿cierto?, que se dio en las elecciones pasadas, los que muchos catalogan que no es que Boric haya ganado, sino que más bien es la derecha, la que con un candidato un poco más extremo hubiese perdido por no poder convencer a este público, que pareciera que es el mayoritario, ¿cierto?, este chileno de centro izquierda incluso. Sí, fíjate que en este país que lo hemos visto todo, desde 2019 en adelante, o sea, tuvimos desde el estallido social, que fue su palmación en su momento, alguien nos convenció que había sido solo violencia, pero después tuvimos 2 intentos de cambiar la Constitución, todo muy extremo. Si tú consideras Sebastián Piñera con Bachelet eran como polos opuestos los últimos 16 años, o sea, nos vamos de un punto a otro, nos vamos de un extremo a otro, y da la sensación que en las últimas elecciones
empieza a consolidarse un poquito más un tema, la gente más moderada, más hacia el centro, y con una cierta tendencia efectivamente al centro izquierdo. O sea, en las elecciones, bueno, fue evidente, o sea, en Santiago, en Valparaíso, en regiones muy importantes, en la Araucanía, donde entre comillas ese centro izquierda se estabilizó. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos del voto voluntario, pasamos al voto obligatorio, y eso evidentemente que había un bolsón muy grande de personas que no habían votado, que no votaban, y de alguna manera esto se va regulando en el tiempo. Entonces, efectivamente, acá diríamos tenemos la paradoja de dos candidatos súper extremos, porque a todo esto la izquierda no tiene un candidato extremo, como entre comillas podría haber sido Jadwe con alguien, con Kast en su momento. Por lo tanto, tenemos el extremo solo cargadito, o sea, a la derecha, por lo tanto, y eso puede significar mayor probabilidad de que la centro-izquierda le vaya bien, como cuando hace, no sé, 6 meses atrás nadie da un peso, porque el oficialismo pudiera recuperarse. Y termino con lo siguiente, fíjate que Boric sube a 84 puntos en la academia, que es muchísimo, o sea, hasta misma altura, Piñera tenía 13% y Bachelet tenía 22%, es decir, 10 y 20 puntos, y por lo tanto los que hablan de que este gobierno estaría prácticamente muerto, con un final como medio trágico porque no tiene respaldo ciudadano, no es cierto, digamos, o sea, tiene un muy buen respaldo, o sea, Boric tiene el 30% que lo ha mantenido con todo, y esa gente va a votar en primaria o va a votar en la elección que sea, y puede ser súper definitiva, diríamos, para inclinar la balanza para un lado o para otro. En definitiva, Germán, el panorama aún no está del todo claro hasta, incluso te diría yo, las elecciones primarias. O sea, incluso cuando se anuncien las candidaturas en marzo, abril, el panorama recién va a entrar un poquitito en claridad terminadas las primarias en julio. No, absolutamente. Y fíjate que, como digo, pueden haber un par de sorpresas. Yo, para el próximo programa les adelanto algunos, diríamos, de los nombres que empiezan a sonar, y algunas personas que están seriamente, diríamos, con posibilidades de entrar en este panorama. Como digo, arriba revuelto, ganancia pescadores, porque de alguna manera hay gente que no viene del mundo político, pero que sí tiene buena performance, que puede entrar. Los candidatos outsiders que te referías. Sí, hay un par de outsiders que suenan por varios lados. Y espérate, sumemos además que Artés ya dijo que va de candidato. Sí. Va a sacar 0,5%, pero París sí seguramente va a entrar. Meo seguramente va a ir por quinta vez. Entonces podríamos tener una elección súper entretenida además, con una cantidad enorme de candidatos, y cuando pasa eso, la segunda vuelta puede ir cualquiera a la segunda vuelta, así que va a ser súper interesante. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, recién en abril, cuando tengamos las elecciones primarias al final de junio, ya tengamos más claro un poco cómo decanta, y lo más importante, ¿qué pasó en Caburga? Mira, fíjate que hace algunos años a la presidenta Bachelet le pasó, diríamos, que le llegó la revista ¿Qué pasa?, con el famoso caso Cabal, y le cambió el mundo, le cambió la vida, le cambió el panorama del gobierno que estaba, y ahora le pasa de nuevo, que está en Caburga, en esta procesión que están haciendo algunos políticos. Si partamos, diríamos, de esa base, si Bachelet entra al ruedo aquí, cambia absolutamente todo, lo que significaría que también podemos tener 10 candidatos en primera vuelta, y ahí puede pasar cualquier cosa. Así que va a ser un año súper entretenido, y donde, como te digo, ustedes saben que yo escribo de política, realidad, ficción, pero la realidad en este país me supera, así que vamos a tener un año súper interesante electoralmente. Germán Silva Cuadra, psicólogo y analista político, te agradecemos por este contacto con Hora de Noticias, y ahí vamos a estar atentos a cómo entonces se desarrolle esta carrera presidencial. Y recordemos que nuestra región de Valparaíso también debe escoger a sus integrantes al Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Así es. Muchas gracias, Estén Germán. súper bien, un abrazo. Chao. Que tengas buen día. ¿Y nosotros? ¿Un alto comercial? Tal cual. Nos vamos a pausa y regresamos.